Amén. Bendiciones, amados hermanos, de parte del Señor. Es un gusto poder verlos nuevamente. Estoy gratamente agradecido con nuestro Señor por este hermoso privilegio que me concede de poder compartir su palabra con ustedes una vez más. Siempre lo he dicho, hermanos, no hay ningún mérito propio, todo es por su bendita gracia. Para Él y solo para Él es toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Amén, hermanos. Nuestro pastor se encuentra en California. Él fue a su graduación. Él fue a recibir su acreditación, que lo acredita precisamente como egresado de Master Seminary. Es una bendición para él y es una bendición también para nosotros, hermano, que vamos a ser instruidos con un hombre que ha sido preparado adecuadamente. Amén. Abran sus Biblias, hermanos. Vamos a estudiar la palabra y le invito a que vaya abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Romanos 12, versículos 1 al 2. Y mientras lo va buscando, hermano, déjeme decirle a grandes rasgos lo que vamos a tratar de ver. Hoy vamos a ver, hermanos, la exhortación que Pablo da a la iglesia para vivir vidas que agraden a Dios. Vamos a ver la importancia de consagrarnos y entregarnos totalmente a Dios y el peligro que implica no tomar en serio nuestra devoción al Señor. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Y leemos con la bendición de nuestro Dios. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentemos nuestras vidas en oración, hermanos. Amantísimo Dios, Padre Santo y bendito, estamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra debilidad, nuestras falencias. Padre, presentamos este mensaje. Te pedimos que seas tú bendiciéndolo, te pedimos que seas tú obrando, te pedimos que seas tú trayendo bendición en tu palabra, que abra los oídos, Padre mío, que van a escuchar este mensaje, y que seas tú, Padre mío, redarguyendo nuestros corazones y bendiciendo también nuestras vidas, y que por sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado y sea exaltado. En el nombre bendito de mi Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Este tema, hermanos, que vamos a tocar el día de hoy, considero que es de vital importancia para la vida de nosotros, los cristianos. Por ende, hermanos, el mensaje de hoy va dirigido específicamente a la iglesia, a los creyentes. Si hay alguien aquí que nos acompaña en este día y no es salvo, que no ha entregado su vida a Cristo, déjeme decirle que usted no puede ser partícipe de todas estas bendiciones de las cuales vamos a hablar hoy día. Así que lo exhorto primeramente a que rinda su vida a Cristo en fe y arrepentimiento, para que usted pueda ser contado entre el pueblo santo de Dios y ser partícipe de todas estas bendiciones. Y el mejor día, estimado amigo, estimada amiga, para entregarse a Cristo es hoy. Mañana, solo Dios sabe si verá mañana. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y el tema al que me refiero, hermanos, es la consagración. Y el título de esta enseñanza es Vidas consagradas son vidas que agradan a Dios. Yo recuerdo, hermanos, hace no mucho tiempo, cuando yo era un niño, en la iglesia, cuando había un hermano o hermana de buen testimonio, de esos que se podían percibir los frutos, cristianos maduros, solían referirse a ellos como personas muy consagradas. Oh, el hermano tal, solíamos decir, es un hombre muy consagrado. La hermana es una mujer muy consagrada. El joven es un joven, pero es un joven muy consagrado.
Como puede ver, hermanos, se tenía ese calificativo para hermanos y hermanas realmente probados. Y eran personas que eran tenidos en una muy alta estima. Y eso solía infundir respeto, porque eran hombres y mujeres llenos de la sabiduría de Dios, que cuando hablaban, hermanos, eran escuchados. Pero ese término, desafortunadamente, se ha ido perdiendo dentro de la iglesia de hoy. No escuchamos más este calificativo. Se ha ido diluyendo tristemente con el paso del tiempo. Y las razones de esto, hermanos, son varias. Desafortunadamente, las iglesias han sido infiltradas con un sinnúmero de ideas erróneas, de herejías, de falsas doctrinas. Hay iglesias que han hecho a un lado la bendita e inerrante palabra de Dios para dar lugar a simples y tontos argumentos humanos. Conceptos carentes de la sabiduría de Dios, pero llenos de arrogancia y necedad. Argumentos hechos por necios para necios. Movimientos como la iglesia emergente, por ejemplo, donde han cambiado todo lo que nosotros conocemos como iglesia. El púlpito ya no está en el centro, y es obvio, si la palabra de Dios ya no es central, el púlpito lo hacen a un lado. El servicio o el culto a Dios que nosotros conocemos ahora es una mera reunión informal, donde cada uno va como le plazca. El teólogo o el estudioso de las Escrituras ya no es teólogo, ahora le llaman gurú. Es un gurú de las Escrituras, dice. El pastor no es pastor, ahora es director. El predicador ya no es más predicador, ahora es, pues ya no sé ni lo que es, un cuentacuentos. Hoy es motivador, ahora le llaman motivador. Hay iglesias, hermanos, donde se ha hecho un lado a Cristo. Ya no son más cristocéntricas, ahora son humanocéntricas. Lugares llenos de humanismo. Ahora todo gira alrededor del hombre. Todo está diseñado en estos lugares para hacer sentir bien a las personas. El ambiente, las luces, la música, nada de confrontar el pecado, nada de hablar de compromiso, de consagración. Para ellos, hermanos, los conceptos de mortificar el pecado, vivir en santidad, rechazar los principios mundanos es algo tan raro. Es un lenguaje muy extraño para ellos. Es anticuado, dicen. Y en algunos casos es hasta ofensivo para muchos de ellos. Y esto, hermanos, ha dado como resultado que muchas iglesias están llenas de cristianos nominales. Es decir, de nombre solamente. Pero no son reales. Personas que buscan en la iglesia solo una forma de apaciguar sus conciencias. Ven a Cristo solo como el vehículo para obtener todo lo que desean. Y desean muchas cosas, menos a Dios. Quieren un cristianismo sin la cruz. Una vida sin sacrificio. Quieren su pecado sin juicio. Una muerte sin infierno. Y quieren un cielo sin Dios. Para ellos, hermanos, el principio de tomar la cruz y seguir a Cristo es algo tan abstracto, tan difícil de entender. Hay algunos que creen que cargar la cruz es traer una cadenita en el cuello con un crucifijo pequeñito. Les preguntas, ¿tú eres cristiano? Claro, te dicen, y te muestro, ¿no? Mira, crucifijo chiquitito. Hay unos más consagrados, traen una cruz más grande, de oro. Y eso, hermanos, puede producir risa en el momento, pero es una triste realidad para muchos. Por eso dije al principio, hermanos, que este mensaje es para la iglesia, para los cristianos, porque hablar de consagración a alguien que no lo es va a ser algo difícil de entender. Porque son cosas, hermanos, que se entienden, como vamos a ver más adelante, con la renovación de nuestro entendimiento. Por eso hago nuevamente este llamado, hermanos. Si hay alguien aquí,
o que nos escuche en algún lugar que no ha entregado su vida a Cristo, le ruego que no haga oídos sordos a este llamado y que rinda su vida en arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Y el Señor de toda gracia y toda sabiduría renovará su espíritu y su entendimiento. Dice el Señor en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermosa promesa que encontramos en Jeremías 33:3, para el que clama, hermanos, para el que suplica. Y hoy, hermanos, vamos a ver, basado en estos versículos, 3 puntos básicos, hermanos, que son importantes. Número 1, la importancia de vivir vidas consagradas a Dios. ¿Por qué es importante? Número 2, el peligro de no tomar en serio nuestra consagración a Dios. Y número 3, la bendición, hermanos, de ser cristianos consagrados a Dios. Primer punto, hermanos, la importancia de vivir vidas consagradas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante someternos a Dios, consagrarnos a Dios? Bueno, básicamente porque Dios lo demanda. Es un mandato de Dios, es una orden. No es opcional para los cristianos y es imperativo obedecer a Dios, ¿no es cierto? A Dios se lo obedece, hermanos. Fin del argumento. Y aquí podríamos fácilmente y sin ningún problema terminar este punto. Pero Dios no es un tirano que demanda obediencia y fe solo porque sí. Que podría, hermanos, Él tiene todo el derecho por quien es Él. Él es el Señor, soberano absoluto de todo lo creado. Pero sus demandas, hermanos, no son arbitrarias. Al contrario, están basadas en su amor por nosotros. Y el apóstol Pablo en estos versículos nos confirma esto precisamente, pues comienza este capítulo 12 con un contundente así que. Otra forma de decirlo es por lo tanto. Algunas traducciones lo traducen como por consiguiente o de manera que, como usted prefiera, hermanos. Esto es fácil de entender. Así que es una frase que nos conecta con todos los 11 capítulos anteriores, en los cuales el apóstol Pablo, el escritor de esta epístola a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha empapado con una lluvia interminable de teología. 11 capítulos, hermanos, de teología. Nos enseña, por ejemplo, que el Evangelio es poder de Dios para salvación de los perdidos y las consecuencias que conlleva despreciar a Dios. Eso es en el capítulo 1. El justo juicio de Dios lo vemos en el capítulo 2. Nos enseña que todos somos culpables ante Dios, tanto judíos como gentiles, y que por nuestra culpabilidad todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la única forma de ser justificados es por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto, hermanos, es el capítulo 3. El capítulo 4 nos habla de la justificación por la fe y la importancia de la fe. El capítulo 5 nos penetra el corazón al mostrarnos el sublime amor de Dios para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El capítulo 6 nos enseña que de ser esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios por su gracia. El capítulo 7, hermanos, nos enseña que la ley no nos puede salvar del pecado, porque no hay quien cumpla la ley cabalmente. Nos enseña que en nuestra vida se lleva a cabo un conflicto entre la nueva y la vieja naturaleza. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nos muestra el camino a la victoria. Cristo Jesús, nuestro Señor, hermanos. Y el capítulo 8, hermanos. El capítulo 8 de Romanos. Una poesía del amor eterno de Dios para nosotros, para su pueblo, para sus redimidos, para los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y así sucesivamente, hermanos, podríamos pasarnos no horas ni días, sino años
tratando de enumerar y profundizar en cada una de las hermosas muestras de amor y promesas que encontramos en estos 11 capítulos anteriores. Y así hasta que llegamos a este capítulo 12, donde hay un cambio ahora, hermanos. Ahora Pablo, que ya nos enseñó teología, ahora viene la práctica. Ahora nos enseña cómo vivir esa teología, cómo vivir bajo esas promesas, bajo esas interminables muestras de amor por parte de Dios. Versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí Pablo, hermanos, se dirige al pueblo santo de Dios con un pedido, con un ruego, con una exhortación. Y esa exhortación o ruego está basado en las misericordias de Dios. Por eso le dije, Dios no es un tirano, hermanos. Todas sus demandas están hechas basadas en su amor por nosotros. Y dice, por las misericordias de Dios. Ahora, alguien dirá, ¿cuáles misericordias de Dios? Todas las que están descritas en los capítulos anteriores que acabamos de ver a grandes rasgos. Y a manera de reflexión, hermanos, escuche, examinemos nuestra propia vida. Piensa en todas las veces que Dios te ha mostrado su amor. Piensa, trata de recordar. Piensa todas las veces que Dios ha tenido compasión de ti. Las veces que ha tenido misericordia de ti. ¿Cuántas bendiciones has recibido, hermano? Cuéntalas, te reto. Cuéntalas si puedes. Hermanos, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande, dice la Escritura, es su fidelidad. Esas son las lamentaciones de Jeremías, capítulo 3. Así que, continuamos en el versículo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pablo, hermanos, después de enseñarnos y describirnos las bendiciones hermosas que hemos recibido, pone un altísimo nivel de compromiso, hermanos, y eso es importante. Escuche, basado en todo lo que nos enseñó. Deja el parámetro, hermanos, allá arriba, bastante alto. Y fíjese, ponga atención, no dice, bueno, ya que han recibido todo esto, esfuércese aunque sea un poquito, ¿no? Traten de vivir lo mejor que puedan. Yo sé que somos débiles, pero al menos inténtelo. No dice eso, hermanos. Dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿A qué se refiere, hermanos? Pablo hace referencia al sacrificio de animales que se llevaba a cabo en el antiguo pacto. Y nos enseña que ahora nosotros debemos presentarnos ante Dios como un sacrificio viviente. ¿Qué significa esto? Hoy en día, hermanos, ya no estamos bajo el antiguo pacto, donde se ofrecía de manera ceremonial el sacrificio de animales para el cubrimiento y el perdón de los pecados del pueblo. Hoy ya no necesitamos hacer eso, porque Cristo, que es el sacrificio supremo, murió en la cruz para pagar de manera definitiva por el pecado de su pueblo. Pero Pablo, hermanos, utiliza esta expresión o este ejemplo para que entendamos la importancia de consagrar nuestra vida al Señor. Mire, cuando esta ceremonia, hermanos, se llevaba a cabo, no era un ritual cualquiera. Era algo realmente especial. Era algo considerado sumamente santo. Porque, número uno, hermanos, no lo ofrecía a cualquier persona. No cualquiera podía venir y sacrificar un cordero a Dios. Tenía que ser un sacerdote consagrado a Dios. Número dos, no era cualquier animal, hermanos. Era un animalito con características especiales, ¿se acuerda? Sin mancha, sin defecto. Era un animalito apartado especialmente, hermanos, para este propósito. Incluso los utensilios, hermanos, que se utilizaban para hacer esta ceremonia eran herramientas consagradas a Dios. No podían agarrar cualquier cosa. Era algo especial. Eran utensilios apartados para un propósito santo.
Así Pablo, hermano, nos exhorta, siguiendo estos parámetros, a consagrar nuestro cuerpo a Dios. Ahora, ¿qué es consagrar? ¿Qué significa consagración? Para que vayamos entendiendo, hermano, de qué se trata. Bueno, primero déjeme decirle lo que no es consagración, porque el mundo tiene una idea errónea, por no decirlo de otra manera, de lo que la consagración significa. ¿Ha escuchado ese término, sobre todo ahora que terminó el Mundial? Messi se consagró campeón del mundo. ¿Ah? Argentina se consagró campeona del mundo. Un boxeador se consagró campeón del mundo. Hermanos, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que la consagración significa. Entonces, ¿qué significa consagrar? ¿O qué significa consagración? Escuche, consagrar, según el diccionario, significa apartar. Significa dedicar algo o alguien como sagrado. De ahí es consagrado. Es reservar algo, hermanos, para propósitos santos. ¿Entiende el concepto, hermanos? Yo no sé si me están entendiendo. Pablo nos llama, nos pide, nos ruega, nos exhorta a que apartemos, a que dediquemos, a que consagremos nuestro cuerpo, que es sagrado, para propósitos santos. Así que, hermanos, continúa en el versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero aquí surge otra pregunta, hermanos. ¿Por qué Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo? ¿Por qué nuestro cuerpo? Bueno, para entender esto, hermanos, es necesario entender el contexto histórico de cuando esta carta fue escrita. En aquella época, toda esa región del Imperio Romano estaba impregnada de enseñanzas gnósticas o gnosticismo, tales como el dualismo, que consistía básicamente en creer que tu espíritu o tu alma eran buenos y que ese espíritu bueno o tu alma buena le pertenecía a Dios y que tu cuerpo, hermanos, tu carne, pues era carne, era solo materia, no importaba. Y como no importaba, pues tú podías hacer lo que quisieras. Si eran abusados. Era una herejía, hermanos. Era una herejía muy peligrosa que se había infiltrado incluso en la iglesia. Y Pablo, hermanos, de manera contundente, toma la espada de la verdad y la corta de raíz. Pues en el capítulo 6, versículos 11 al 13, acompáñenme. Romanos 6. Versículos 11 al 13. Y miren lo que dice, hermanos, cortando de raíz esto que creían estos falsos. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, otra vuelta a la palabra presentaos, vivos mismos, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso, hermanos míos, es consagración. La consagración de nuestro cuerpo que debe estar reservado para propósitos santos. Continuamos en el versículo 1. Regrese a Romanos 1, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, es decir, apartado para Dios. Con este cuerpo de carne que Dios rescató de la inmundicia, con este cuerpo que antes utilizábamos para toda clase de pecados, ahora debemos venir ante Dios y presentarnos limpios, apartados de la maldad, santificados para las cosas de Dios. Continúa diciendo, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, y después dice, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. Y mira, esto es bien interesante, hermano. La palabra culto que vemos aquí viene de una palabra en griego que se puede traducir como servicio. Este es nuestro culto, nuestro servicio. ¿Okay? Y la palabra racional, hermano, que se traduce aquí, viene de una palabra en griego que se traduce lógiken, de donde se deriva la palabra lógica o lógico. Es decir, hermanos, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración lógico o razonable. Pablo, hermanos, nos dice que utilicemos la cabeza, que razonemos, es decir, que usemos la lógica, hermanos, el sentido común. Si Dios nos bendijo grandemente con toda clase de bendición, si Cristo murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros, si Dios mostró incontables veces su misericordia al soportar de manera paciente mi rebeldía, si Dios mostró su amor por nosotros en que aun siendo sus enemigos, Él nos amó, lo lógico, hermanos, lo más razonable es que yo me entregue en cuerpo y alma de manera total a Él. Que mi cuerpo y todo mi ser sea un centro de adoración a Él. Aquí entendemos, hermano, cobra total sentido 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. No lo busque, solo escuche, hermanos. Mire lo que dice. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Tú no te perteneces, hermano. Amén. Si tú eres de Dios, tú le perteneces a Dios. Amén. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Tu mente le pertenece a Dios. Tú eres una criatura que ha sido comprada por sangre. Y después del versículo 20 dice, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y termina diciendo, los cuales son de Dios. Le pertenecen a Dios. Le pertenecemos a Dios. Por eso, hermanos, es importante que entendamos completamente esta verdad. Dios espera que nos entreguemos totalmente a Él por amor, en agradecimiento por todo lo que Él hizo por nosotros. De manera voluntaria nos rendimos totalmente a Él, porque fuimos comprados por un precio de sangre, hermanos. Cristo nuestro Señor derramó su sangre por nosotros en la cruz. ¿Se entiende, hermanos, la importancia de consagrar nuestras vidas a Dios? Segundo punto, hermanos, el peligro de no tomar en serio las cosas de Dios. Pablo continúa en el versículo 2 con una advertencia. Mire lo que dice. Dice, no os conforméis a este siglo. Mire, hermanos, no hay nada más peligroso para un creyente que tener una mente carnalizada o mundana. Nada le ha hecho más daño a la iglesia que aquellos que, profesando ser cristianos, viven para sus deleites carnales. Personas que deambulan por dos frentes, con un pie en el mundo y otro en la iglesia. No son ni de aquí ni de allá, como dice la India María. Son personas que profesan amar a Dios, profesan fe en Cristo Jesús, dicen servir a Dios, pero son como el pueblo rebelde de Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Pablo nos advierte, hermanos, en estos versículos de no adaptarnos, de no ser conformados, es decir, de no ser moldeados por las ideas mundanas, de no hacernos como los incrédulos, de no sentirnos cómodos en el mundo. La palabra siglo que vemos aquí es sinónimo de mundo. Y este mundo caído con sus ideales y valores son gobernados por Satanás. ¿Qué comunión pues tienen las tinieblas con la luz? No podemos, como dice la Escritura, servir a dos señores, porque o amará a uno
y menospreciará al otro. Aquella persona, hermanos, que está en la iglesia, pero ama los placeres carnales del mundo y ama sus ideales, es alguien que desprecia a Dios y desprecia su palabra. Una persona así, hermanos, va a tener en poco las cosas de Dios. Y como resultado, lo último que estas personas desean es consagrar su cuerpo, su vida, su mente a Dios. ¿Por qué? Porque para él sus bendiciones y sus ordenanzas, su sacrificio, significan poco menos que nada. No significan nada. Oh, cuán desagradable es a los ojos de Dios el corazón de un religioso, hermanos. Aquel que se cree sabio en su propia opinión. Aquel que tiene un altísimo concepto de sí mismo, pero carece de un corazón sincero para con Dios. El peligro real, hermanos, consiste en tener en poco el sacrificio de Cristo. No podemos ser negligentes en esto, hermanos. No podemos ser tibios en esto. No podemos deambular entre dos mundos. El peligro de no consagrarnos a Dios está en que no tenemos un corazón celoso por Dios y su palabra. Hay personas que están dentro de la iglesia, pero sus mentes, sus vidas están totalmente y felizmente arraigadas en el mundo. Es decir, en lo mundano, en lo carnal. Viven y piensan conforme al mundo y no conforme a Dios. Razonan como el mundo. ¿Qué hay de malo, dicen, que un hombre se case con otro hombre? No hay nada malo que un hombre ame a otro hombre o una mujer a otra mujer. Eso es amor, dicen. ¿Eso es amor? ¿Es amor? Eso no es amor, hermanos. Eso es perversión. Eso es pecado, según la Biblia, no mi opinión. Eso es lo que la Escritura dice. ¿Qué hay de malo que una mujer quiera abortar? Ellas pueden hacer lo que quieran con su cuerpo. Es su vida. Y yo hago lo que quiero con mi cuerpo y con mi vida. Porque es mi vida y es mi cuerpo. ¿Lo es? Acabamos de ver, según la Escritura, que no. Tu cuerpo y tu vida le pertenecen a Dios. ¿Qué importa que yo ande con muchas mujeres? Soy hombre y Dios me dio un corazonzote grandote para amarlas a todas. Y el clásico, ¿no? Además, ¿a quién le dan pan que llore? ¿En serio? No, hermanos. Escuche, hermanos. Escuche, ponga atención a lo que voy a decir, hermanos. ¿Sabe qué es lo opuesto a la consagración? Por ejemplo, ¿qué es lo opuesto a lo bueno? Lo malo. ¿Qué es lo opuesto a la luz? Las tinieblas. ¿Qué es lo opuesto a la bendición? La maldición. Bueno, lo opuesto a la consagración, hermanos, es la profanación. Así de serio es la cosa, hermanos. Debemos tener cuidado de no amoldarnos a como piensa el mundo, de no compaginar, de no consentir con sus ideales. Oh, sí, yo soy cristiano, pero soy un cristiano open mind, como dicen por ahí. Hay gente que tiene la mente tan abierta, pero tan abierta que se les llenó de pura basura y no de las cosas de Dios. La principal causa de profanación del cuerpo, que es el templo de Dios, es el pecado sexual, hermanos, o la fornicación, para que me entienda, en todas sus formas. Cualquier acto sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer que ha sido establecido por Dios es pecado. Punto. Eso dice la Biblia. Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, no lo busque, solo escuche. Dice, huid de la fornicación. Corre, huye. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Si eres cristiano, hermano, no te perteneces. Le perteneces a Dios. Tienes un dueño, tienes un Señor que habita en ti.
El peligro está, hermanos, en que de no entregarnos totalmente a Dios, de no consagrarnos, podríamos estar profanando el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. ¿Entiende ahora el peligro, hermanos, de no tomar en serio nuestra consagración a Dios? El peligro de no deambular entre dos pensamientos. O somos de Dios o no lo somos, por no decirlo más fuerte, hermanos. Pero hay dos clases de personas en este mundo: los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, o los hijos de Satanás, por decirlo de alguna manera. Así de sencillo y de fácil, hermano. Y el tercer y último punto, hermanos, es la bendición de ser consagrados a Dios. Continúa Pablo en el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de vuestro entendimiento. Pablo nos indica, hermanos, no solo que no nos conformemos al mundo, que no pensemos como el mundo, sino que al contrario, debemos renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento. Debemos de dejar de seguir pensando como niños espirituales, enfocados solamente en lo terrenal y en lo mundano, en los placeres que podemos obtener en esta vida. Debemos, hermanos, buscar la madurez espiritual. ¿Cómo? Poniendo nuestra mirada en las cosas que realmente importan. ¿Se acuerda de Colosenses 3? El pastor nos predicó de esto hace algunos domingos. ¿Qué dice Colosenses 3? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuáles son estas cosas, hermanos? Las cosas eternas, las cosas por las cuales realmente vale la pena vivir, realmente vale la pena sacrificarse. Y después dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese es el camino a la madurez. Ese es el camino, hermanos, a la consagración. Escuchen, hermanos, la madurez de un verdadero cristiano no se mide por sus años en el cristianismo. Hay gente que tiene años y años y años y siguen siendo los mismos. Tampoco se mide por su mucho activismo en la iglesia. Tampoco se mide por su capacidad de ejercer sus dones. Puede que una persona tenga mucho conocimiento y aún así, hermanos, no tener una mente renovada. Porque precisamente la forma en que uno puede identificar a un cristiano maduro es que estos piensan de manera diferente. Piensan con una mente renovada. ¿Por qué? Porque su mente no está aquí, hermanos. Su mente está allá, en las cosas eternas, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Son creyentes llenos de la sabiduría de Dios, y ningún cristiano puede llegar a la madurez espiritual sin haberse consagrado. Y al mismo tiempo, hermanos, el distintivo principal de un creyente maduro es que es un cristiano totalmente consagrado a Dios. Vive para Dios. Continúa Pablo en el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sino transformaos. Y mire, hermano, esto es igualmente bien interesante. Escuche, dice, mire, la palabra transformaos, hermanos, que vemos aquí, viene de una palabra en griego que se escribe metamorfos o metamorfeos, algo así, de donde viene o se deriva la palabra metamorfosis. Ahora, yo creo que todos aquí sabemos lo que es la metamorfosis, pero para los que no, hermanos, déjenme decirle lo que es. La metamorfosis, hermanos, es el proceso natural, escuche, que algunas especies de animales e incluso plantas llevan a cabo para convertirse de una especie a otra. Eso es básicamente la metamorfosis. Por ejemplo, vemos a un gusano feo, repugnante, que se arrastra por el suelo y en algún momento comienza su proceso de metamorfosis, que al concluir, hermanos, resulta en una hermosa mariposa, una especie totalmente diferente de lo que era.
Todos nosotros, hermanos, éramos como este gusano antes de venir a Cristo. Estábamos bien metamorfeos. Pero al ser redimidos por Cristo, comienza nuestra santificación a través de su palabra, o nuestra metamorfosis. Comienza un proceso de cambio en nosotros, que resulta en una persona totalmente diferente de lo que éramos. ¿No le da gloria a Dios por eso, hermanos? Y todo eso es gratis, hermano. Usted no paga un centavo por eso. Pero usted tiene que entregar su vida, consagrarse a Dios. Conclusión, hermanos. No os conforméis a este siglo, dice Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, esa palabra, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pablo, hermanos, concluye el versículo 2 mostrándonos el resultado de consagrarnos a Dios, de transformar nuestra mente a través de su palabra. Nos muestra el resultado de desechar los principios, los ideales de este mundo. Y el resultado es que vamos a comprobar, vamos a estar seguros que la voluntad de Dios para nosotros, sea cual sea, hermanos, es agradable y es perfecta. El cristiano consagrado está lleno de esta certeza, está seguro porque tiene su total confianza en Dios. Cristianos así, hermanos, son una bendición. Es agradable estar cerca de cristianos así. Irradian paz sin importar lo que están atravesando. Están gozosos a pesar del sufrimiento que pudieran estar enfrentando, porque saben que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, hermanos. Yo he tenido la dicha, hermanos, de conocer personas así. Personas que han marcado mi vida porque han sido un ejemplo de consagración a Dios. Personas que eran una bendición para todos los que estaban a su alrededor. Eran una bendición para sus iglesias, eran una bendición para sus familias, incluso para sus comunidades en las que vivían. Y hoy, hermanos, que se acerca el 10 de mayo, quisiera recordar, si me permiten, a una de ellas, y es precisamente mi madre. Y tal vez está mal que yo lo diga porque soy su hijo, hermanos, pero fue una mujer entregada totalmente a Dios. Fue un ejemplo para muchas personas. Pues a casi 15 años, hermanos, de su partida, la gente aquí en Delaware la sigue recordando con mucho cariño. No falta en la tienda, mi esposa va a la tienda y nunca falta quien la detiene para preguntarle, oye, ¿usted es la nuera de la hermana Evita? Y mi esposa, sí, soy yo. Las personas me preguntan, mire, cuando fue la conferencia, hermanos, de nuestro hermano Luis Contreras, había una mujer en el lobby que se me quedaba viendo, se me quedaba mirando y pues yo la veía y bueno, finalmente yo me acerqué para saludarla, el Señor la bendiga, y se me quedaba viendo, no me respondió el saludo, solo se me quedaba viendo, y por fin me dijo, ¿tú eres Dante? Y yo le digo, sí, la conozco. Dice, yo conocí a tu mamá. Dije, ya, ok. Dice, yo conocí a tu mamá. Dice, mira, yo vine aquí sin saber qué esperar, pero cuando te vi, dice, dos cosas pasaron. Número uno, yo estoy viendo hoy la oración contestada de una mujer. Yo estoy viendo que Dios es fiel y contesta las oraciones. Y también que lo imposible para Dios es posible. Porque cuando tu madre oraba por ti y por tu hermano, yo creía que era algo imposible que pudiera suceder. Pero verte aquí en las cosas de Dios, es hermoso ver una oración contestada. Hermanos, oren por sus hijos.
Oren por sus hijos. No desfallezcan nunca en orar por sus hijos. Luchen por sus hijos. La oración, hermanos, todo puede. Dios honra al que ora. Entreguen su vida por orar por sus hijos. Mi madre padeció cáncer terminal, hermanos. Y mucha gente venía a buscarla para consolarla. Y la gente salía llorando porque ellos eran los que salían consolados. Porque decían, no entiendo, esta mujer está muriendo. Y en vez de nosotros ser bendición, ella es bendición para nosotros. Eso es lo que estamos hablando, hermanos. Porque son personas que están consagradas a Dios. Porque son personas que saben que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, hermanos. Debemos ser cristianos consagrados. Y ya para terminar, hermanos, le pido que abra su Biblia en Primera de Pedro, y con esto terminamos. Primera de Pedro, capítulo 1. Y mientras voy leyendo, hermanos, vaya meditando en esta palabra que estamos leyendo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermano.